Sabes, el 2 de febrero celebramos en la iglesia la fiesta de la presentación del niño al templo, que también se conoce como la purificación. Y leemos en el Evangelio un texto que realmente vale la pena que comentemos por aquí. Algunos detalles que son muy interesantes. Este es un tema fascinante que yo he desarrollado en cursos acerca del Evangelio según San Lucas y que en este espacio no me daría tiempo de abordar con detalle, pero sí quiero resaltar algunos detalles porque seguramente te van a sorprender y vas a ver ahí la maestría de Lucas para componer su evangelio. Como sabes, en la misa se lee la pericopa precisamente de la presentación del niño al templo, en la que 40 días después de que nace, este es llevado al templo de Jerusalén para ser presentado, para ser consagrado a Dios como primogénito, algo que no era obligatorio, pero que las familias piadosas hacían, lo que habla de la gran piedad que tenían María y José. Y también para cumplir con la prescripción legal de purificar a la madre. Se consideraba, ya ves que los judíos eran muy quisquillosos para las cuestiones de la sangre, entonces cuando una mujer daba luz, como había sangre, se consideraba que estaba impura, y 40 días después, que se consideraba tiempo suficiente para que se purificara, tenía que ir al templo para que el sacerdote la declarara pura. Entonces ofrecían ellos 2 tórtolas o bien 2 pichones si tenían menos dinero. Uno se ofrecía a Dios en holocausto, el otro se ofrecía como una ofrenda en perdón de los pecados. Al mismo tiempo, cuando se presentaba un niño para ser consagrado a Dios, un primogénito, la prescripción era que se tenían que pagar 5 siclos de plata. Y resulta interesante ver que Lucas no hace mención a estos siclos, o sea, no los pagaron. Esa cantidad de dinero se pagaba al templo como un símbolo para pagar por la liberación del primogénito. En este caso, pues Jesús es el Salvador, así que no tenía que pagar nada por su rescate. Él mismo iba a hacer el rescate. Y ese detalle que Lucas no menciona dice mucho al no decir. Hay cosas en el Evangelio que al no mencionarse dicen mucho, precisamente por guardarse silencio, como es este caso. El más grande será que no se mencionará el cordero en la cena de Pascua que celebran ellos en la última cena, porque el cordero es Jesús. Pues bien, algo interesante de este texto es una pericopa grandísima que está dividida en 3 secciones. Su estructura está formada por 3 secciones: la presentación del niño al templo, el cántico de Simeón y el cántico de Ana. Simeón y Ana, 2 profetas que son muy interesantes, un profeta varón, una profetisa mujer, y estos 2 son considerados los últimos profetas del Antiguo Testamento, y el hecho de que Lucas deliberadamente mencione a un hombre y a una mujer es con el propósito precisamente de cerrar ya ese capítulo de los profetas del Antiguo Testamento, tanto de los profetas varones representados por Simeón como de las profetisas mujeres representadas por la profetisa Ana. El texto central, dado que son 3 partes, el texto central de esta pericopa es nada menos que el cántico de Simeón, y eso también resulta importante. Acuérdate que en un texto bíblico usualmente lo que yace en el centro contiene el mensaje principal. En este caso, dado que son 3 acontecimientos que son referidos dentro de esta pericopa, el más importante es el que se ubica en el centro, que es precisamente el cántico de Simeón. ¿Y en qué radica la importancia de que se ubique al centro este cántico de Simeón? Es entonces cuando resulta interesante ubicar el texto en su contexto. Acuérdate que la regla de oro de la interpretación bíblica, la regla de oro del exégesis, consiste en ubicar un texto en su contexto. Y de esta manera, cuando vemos el contexto inmediato de esta pericopa de la presentación del niño al templo, es decir, la pericopa anterior y la pericopa posterior, encontramos que justo antes de la presentación al templo aparece la pericopa que tiene por nombre, su nombre era Jesús, y es la pericopa, una muy breve, que habla acerca de su circuncisión a los 8 días de haber nacido. Y la pericopa inmediatamente posterior es la que habla de la vida oculta de Jesús. Entonces tenemos que Lucas habla de la circuncisión, después la presentación en el templo, centrada por el cántico de Simeón, y después la vida oculta de Jesús. ¿Y esto por qué resulta interesante? Es que cuando vemos el contexto amplio de este texto, que es el Evangelio de la Infancia de San Lucas, encontramos algo muy interesante. En este Evangelio de la Infancia se habla de 2 grandes personajes. Se habla no solamente de Jesús, sino que se habla primero de su precursor, Juan Bautista. Pero la forma como Lucas desarrolla el nacimiento y la infancia de Juan Bautista es idéntica en su estructura a la forma como va narrando el nacimiento y la infancia de Jesús. Porque si pones atención, cómo comienza de hecho el Evangelio de San Lucas, comienza en el templo de Jerusalén, y toma nota de eso porque es otro detalle muy relevante.
el lugar donde inicia en el templo de Jerusalén con la anunciación a Zacarías de que va su esposa a engendrar un hijo, que es Juan Bautista. Y ese mismo ángel que le dice a Zacarías del nacimiento de su hijo, Juan Bautista, es el mismo ángel que va con María y le anuncia que va a nacer un hijo que va a ser Jesús. Entonces, en el caso de Zacarías vemos que primero viene la anunciación del ángel a Zacarías, después se habla del nacimiento de Juan Bautista, después se habla de la circuncisión de Juan Bautista, después Zacarías entona un himno porque ha nacido Juan Bautista y finalmente se habla de la vida oculta de Juan Bautista. Esos 5 pasos conforman la narración del nacimiento y la infancia de Juan Bautista. La anunciación a Zacarías, el nacimiento de Juan Bautista, su circuncisión, el himno de Zacarías, el cántico de Zacarías y finalmente la vida oculta. ¿Y cómo se desarrolla el nacimiento y la infancia de Jesús en este Evangelio de la Infancia según San Lucas? Primero la anunciación a María, después el nacimiento de Jesús, luego su circuncisión, después el cántico de Simeón y finalmente la vida oculta. ¿Te das cuenta? Y son 2 textos paralelos deliberadamente compuestos de esta forma, pero también con contrastes muy cargados. La falta de fe de Zacarías, que lo lleva a quedarse mudo, y la fe absoluta de María son el más fuerte contraste que encontramos. Este Evangelio de la Infancia comienza ¿dónde? En el Templo de Jerusalén. ¿Dónde concluye el Evangelio de la Infancia según San Lucas? En el Templo de Jerusalén. Es decir, toda la infancia de Jesús está enmarcada por este Templo de Jerusalén. ¿Cómo terminará? Recuerda, pues cuando se les pierde ya a los 12 años y después de 3 días lo encuentran en el Templo de Jerusalén. Jerusalén es un tema clave para San Lucas. Él desarrolla su evangelio siempre teniendo a Jerusalén como destino final, porque ese es el escenario de la redención, es el escenario del misterio pascual, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Lucas desarrolla todo el evangelio ya de la vida adulta de Jesús como un largo itinerario desde Galilea hasta Jerusalén, que es el mismo lugar donde concluye el evangelio de la infancia, pero también es el lugar donde inicia el evangelio de la infancia y para el caso todo el evangelio. Simeón, este profeta que te digo que representa al último profeta varón. Hay 3 versículos que sutilmente también dicen mucho, y es su relación con el Espíritu Santo. Fíjate que los 3 versículos seguidos que hablan, que nos presentan a Simeón, dicen así: había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso. Justo y piadoso, o sea que siendo justo era un hombre que cumplía con la voluntad de Dios, lo que significa que era un hombre moral. Y además era un hombre piadoso, es decir, un hombre religioso. Era un hombre moral y religioso, justo en lo moral y justo en lo religioso, de manera que era un hombre íntegro, una forma de decir que era un hombre verdaderamente íntegro, que aguardaba el consuelo de Israel, o sea, su salvación, según la refería Isaías. Y dice aquí, pon atención, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. 3 veces seguidas se nos habla de la relación del Espíritu Santo con Simeón. 3 veces. El 3 significa la perfección, lo que significa que la presencia del Espíritu Santo en la vida de Simeón era una presencia perfecta. Y no nos extraña, pues, que la forma como va al templo no es inspirado por el Espíritu Santo, no es porque el Espíritu Santo se lo revela, es porque el Espíritu Santo lo impulsa. Es decir, el Espíritu actúa con ese dinamis, con esa fuerza del Espíritu Santo y lo impulsa, lo avienta, lo lleva con fuerza a ese templo. ¿Y por qué actúa así el Espíritu Santo en él? Porque está perfectamente presente en su vida, detalle que es revelado por estos 3 versículos seguidos en que se nos habla de la relación del Espíritu Santo con Simeón. Así pues, el texto central de esta perícopa que se leyó en la misa, que es la presentación del niño al templo, como te digo, es el cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Un cántico que está fuertemente basado en las profecías del segundo Isaías. Hubo 3 profetas que se llaman Isaías. Los 3 se compilaron en un solo libro que conocemos como el libro del profeta Isaías. Estas ideas de este cántico de Simeón están tomadas de lo que escribió el Deutero Isaías, es decir, el segundo. Los 3 se conocen como el proto Isaías, el Deutero Isaías, el trito Isaías. Estas ideas están tomadas de ahí y es por lo que se
piensa con mucha fuerza que Simeón en realidad no fue quien pronunció este cántico, sino que más bien Lucas lo compuso basándose en Isaías para intercalarlo en su narrativa y que de esta manera hubiera continuidad en ese esquema de estos 5 pasos de la anunciación, el nacimiento, la circuncisión, y después el cántico, aquí aparece este pues, de Simeón, y finalmente la vida oculta. Como ves, resulta muy interesante leer con detenimiento el Evangelio, resulta muy interesante el estudio del Evangelio, por lo que el Papa Francisco proclamó que el domingo pasado se celebrara el Domingo de la Palabra de Dios justamente para renovar en nosotros nuestro interés por profundizar en la Sagrada Escritura, y como ves, cuando lo hacemos en verdad resulta fascinante. Eso nos permite comprender más los textos de la Sagrada Escritura y en consecuencia eso nos permite acercarnos más a Dios. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.